Y continuando con esta información, le mencionábamos que el equipo de la ONU Derechos Humanos sostuvo reuniones con un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil en San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez y Tapachula. Asimismo, el equipo se reunió con autoridades federales y municipales y visitó las estancias migratorias de Comitán y Ciudad Cuauhtémoc, así como la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula. Así es, Natalia, y para hacer una revisión de la visita, en este instante hacemos contacto vía telefónica con Jan Yaraf, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Jan Yaraf, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por recibir esta llamada y conversar con el auditorio de Radio Educación. Alto Comisionado, ¿cuál es el balance de esta visita a Chiapas? La visita en Chiapas nos muestra que siguen las políticas que hace un año caractericé como las políticas de los 3D, detección, detención y deportación de los migrantes. Y además que también sigue la situación donde el acceso de los migrantes a la justicia sigue muy complicado, con una impunidad prácticamente 100% de los delitos cometidos contra migrantes. Tuvimos información, por ejemplo, por parte del Servicio Jesuita de Refugiados, de que en una de las fiscalías de delitos contra migrantes, que de todos los casos no hay ningún caso resuelto. Y eso no es solo en un lugar, eso es más o menos el panorama que tenemos en la República Mexicana, que sí existe una naciente institucionalidad que debe proteger a los migrantes, pero los casos no se resuelven. Y sigue la situación en la cual un migrante, siendo víctima de violencia, de un delito, cuando denuncia este delito, quien termina perdiendo su libertad es el migrante, que finalmente está en riesgo de ser detenido y deportado a su país de origen. Entonces, no el perpetrador, sino la víctima. Con esta situación en la que pues la denuncia lleva a la detención y la deportación, la impunidad prácticamente alcanza el 100%, como lo menciona, comisionado. En este sentido, ¿cuál es el compromiso? ¿Existe un compromiso de las autoridades mexicanas para frenar estos abusos contra los migrantes? Lo lamento, pero me parece que actualmente no existe un compromiso claro de las autoridades mexicanas de frenar estos abusos, y sabemos que son abusos muy graves, que lo que se conoce es sin duda solo la proverbial punta del iceberg, pero que sí los migrantes, principalmente los migrantes en tránsito, sufren agresiones en el contexto de viajar en el tren, la bestia, que están en riesgo de sufrir secuestros, de trabajo forzado, homicidios, que hay fosas de víctimas en varios lugares donde pasa la bestia, y sabemos evidentemente de las grandes masacres en el norte de San Fernando y Cadereyta. Entonces sí es una situación muy, muy grave. Yo me encontré también en el norte, en Saltillo, recientemente con un grupo de migrantes principalmente hondureños, y sus narrativas son terribles, son narrativas verdaderamente de violencia por parte del crimen, pero también de extorsión por parte de autoridades, que les dejan pasar, pero les dejan pasar robándoles dinero o pidiéndoles dinero para que les dejen pasar. Entonces, también los abusos por parte
de policías por parte del personal del propio Instituto Nacional de Migración se están cometiendo hoy con impunidad. Sí, alto comisionado, también este panorama tan desalentador que usted nos describe, creo que también interviene lo que le han llamado la interseccionalidad de la vulneración a los derechos humanos, en este caso el de las mujeres, y cuando también se le suma que son mujeres migrantes y que se encuentran en estas zonas fronterizas. ¿Ustedes qué han rescatado al respecto en estas visitas? La situación de mujeres es una preocupación constante. Sabemos que hay un riesgo muy grande de violencia, de abusos sexuales en contra mujeres que viajan en este trayecto muy peligroso, y también sabemos que las autoridades siguen con una política de detención. Entonces hemos encontrado mujeres en detención, mujeres con niños en detención, aunque según la ley de protección de niñas, niños y adolescentes, los niños no deberían estar en detención, pero aún no se cambió la ley de migración. Entonces sí es un doble riesgo, podemos decir. Riesgo para todos, riesgo de violencia y de la política represiva. Y esta política represiva, de hecho, está empujando a los migrantes hacia caminos más peligrosos, más riesgosos. Entonces está empujando a las y los migrantes en caminos donde se pueden convertir en víctimas del crimen organizado. Y por otro lado, como dice usted, tenemos que ver esta interseccionalidad. Entonces los riesgos particulares de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes. Hay un documental reciente sobre las niñas, hay adolescentes víctimas de abusos sexuales en la región de la frontera, y también otros grupos de migrantes que enfrentan un riesgo particular. Por ejemplo, las y los migrantes indígenas que no hablan español están aún más victimizados por el crimen, pero también por las propias autoridades. Tenemos casos de indígenas migrantes detenidos, un caso de una guatemalteca detenida con una criminalización, un delito fabricado, que permanece años en prisión preventiva sin acceso a la traducción de su idioma. Entonces sí hay también otras dimensiones importantes. Jan Yaraf, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, ¿qué situación enfrentan los defensores, defensoras, periodistas y también organizaciones dedicadas al cuidado y a la procuración de justicia para los migrantes en la zona de Chiapas que visitó recientemente? Al parecer, en unos lugares hay una mejor cooperación con el Instituto Nacional de Migración, y en otras es más difícil. Yo no quiero caracterizarlo después de unas 2 y 3 visitas, generalizar, pero sí es posible, y lo hemos visto en Tapachula, que el Instituto Nacional de Migración y las organizaciones de defensa de los migrantes llegan a un acuerdo de respecto de la función de las organizaciones, y hemos visto en otros lugares, como por ejemplo la situación de la 72 en el estado de Tabasco, que el Instituto Nacional de Migración estuvo intentando criminalizar la
actividad de los defensores. Sin duda es difícil siempre, no solo en México, en Europa también, trabajar en la defensa de los migrantes porque uno se enfrenta a los prejuicios del público general, de la población, muchas veces prejuicios, estereotipos apoyados también por una parte de los medios, y entonces los periodistas que quieren hacer periodismo ético, periodismo con orientación a derechos humanos, y los defensores y las organizaciones que ayudan a los migrantes sí tienen desde el inicio un trabajo muy difícil, y las autoridades deberían darles el apoyo que necesitan. Así es. Y también para ir concluyendo esta conversación, alto comisionado, bueno, usted ya nos ha dicho, no hay una disposición real, evidente, y además en acciones que el gobierno se comprometa para cambiar estas 3 Ds de las cuales usted ha mencionado que sigue siendo la política migratoria aquí en nuestro país. Y por otra parte, son las organizaciones no gubernamentales, son las y los defensores de derechos humanos y periodistas quienes están también al frente resguardando o intentando difundir estas temáticas. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil si nuestro gobierno, quien tendría que estar encargado de cambiar y modificar estas políticas migratorias, no lo están haciendo? Estamos en un periodo de transición y puede ser que lo que dije anteriormente puede parecer demasiado pesimista, porque por otro lado, sí, el equipo de transición del nuevo gobierno ha señalado una apertura, una voluntad para cambiar las políticas en el ámbito de migración. Alejandro Encinas, el futuro subsecretario de Gobernación, encargado también de migración y de derechos humanos, es alguien con una gran trayectoria y siempre alguien quien defendió los derechos humanos. Entonces vamos a esperar que el nuevo gobierno, en cooperación con la sociedad civil, escuchando la voz de las Naciones Unidas y de la sociedad civil, cambiará el rumbo, que va a transformar también, en esta transformación de políticas, también la política migratoria, para que sea verdaderamente una política protectora de los migrantes, de las y los migrantes, y para que pueda evitar estas tragedias que ocurren hoy. Entonces, nuestra oficina, para terminar, tal vez, nuestra oficina está muy dispuesta a trabajar con las autoridades, evidentemente como con las actuales, pero sobre todo con las autoridades futuras en reformas de este sistema. Muy bien. Pues Jan Yarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, agradecemos enormemente este tiempo para nuestra audiencia. Muy buenos días, reciba un cálido abrazo. Gracias. Hasta luego.